Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Entonces tienen puntos extras los que vinieron con este clima. Yo me estoy congelando, amigos. Seguimos en la serie de Hebreos. Y entonces el día de hoy vamos a ver todo un capítulo. Si recuerdan, la semana pasada, hace 15 días, vimos la diferencia del antiguo pacto, del viejo pacto y del nuevo pacto. Y entonces vimos que el problema somos nosotros, y entonces Dios está mostrándonos precisamente eso, que el problema somos nosotros. Y el día de hoy vamos a ver otra vez diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Pero vamos a ver entonces que el legalismo obedece, pero no ama. El legalismo obedece, pero no ama. Santidad ama y por eso obedece. Y entonces esa es la idea teológica del capítulo 9. Déjame comentarte algo de pasada para que entiendas lo que hacemos cada domingo. Hoy vamos a agarrar todo un capítulo 9, ¿sale? Y entonces es un capítulo un poco largo, pero lo que voy a hacer y lo que he estado haciendo durante el principio es empezar el pasaje y apuntarte a versículos claves que te están diciendo cuál es la idea clave, cuál es la idea teológica del pasaje. Ahora, muchos me preguntan, bueno, pero ¿por qué no predicas versículo por versículo por versículo por versículo? ¿Que eso no es predicación expositiva? Te diría que no es predicación expositiva, que la predicación expositiva es precisamente exponer, por eso se llama predicación expositiva, expones la idea teológica del pasaje. Hay un dicho, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, que por ver el árbol nos perdemos en el bosque. Por perder el árbol, por estudiar el árbol, por ver el árbol, nos perdemos en el bosque. Muchas veces lo que pasa es que tal vez empezamos a ver detalles de un capítulo, de un versículo, y pon tú que entonces el capítulo 1 de Hebreos habla sobre ángeles. Y hay un versículo ahí que habla sobre que Cristo es superior a los ángeles. Y entonces podemos pasar, estamos tentados a pasar 40 minutos de la prédica hablando sobre los ángeles. Y entonces vamos a Colosenses, Filipenses, Efesios, Tesalonicenses, y entonces empezamos a hablar de los ángeles, pero ya no sabemos cuál es la idea teológica del pasaje y cuál es la idea central del libro de Hebreos.
Entonces, la predicación expositiva es estudiar un pasaje en su contexto histórico, en su contexto teológico y en su contexto bíblico. ¿Sale? Entonces, estamos viendo que Hebreos nos dice que Cristo es mejor, que Cristo es mejor que los profetas, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que Moisés. Y hoy vamos a ver entonces que Cristo es mejor sacrificio. Cristo es mejor sacrificio porque se presenta en un mejor lugar. Cristo es un mejor sacrificio porque su sangre es eficaz o es efectiva. Cristo es un mejor sacrificio porque sus efectos son permanentes. Y está ahí una diapositiva en la pantalla por si quieres anotarlo. Cristo es mejor sacrificio porque entra a un mejor lugar. Cristo es mejor sacrificio porque su sangre es eficaz o efectiva. Cristo es mejor sacrificio porque sus efectos, los efectos de su sacrificio son permanentes. Y entonces esa es la idea teológica del pasaje. Si al final de cuentas empiezo a hablar tal vez de detalles medio oscuros, que es interesante, incluso el autor de Hebreos dice, pudiéramos hablar de esto, pero hoy no es el momento, este no es el tiempo, vamos a seguir hablando porque él está concentrado en darte la idea teológica del pasaje dentro de la idea teológica del libro. Entonces, la idea que hoy vamos a ver es que Cristo es un mejor sacrificio. Y te voy a tratar de repetir la frase, legalismo obedece pero no ama, legalismo obedece pero no ama, santidad ama y por eso obedece. Y entonces eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Ayer, ¿quién vio la de Canelo Rocky? ¿Nadie la vio? Yo tampoco la vi. Ah, bueno, está bien. Para mí ya a las 10 ya son horas no piadosas para mí. Ya me duermo, aunque no quiera me duermo. Pero bueno, entonces hoy en la mañana estaban ahí el resumen de las noticias. Sí leí mi Biblia, amigos, mientras estaba viendo el ESPN. No es cierto, sí, ya después de cuando me estaba preparando. Y entonces, bueno, algo interesante, ya Canelo gana, si no te has enterado, Canelo ganó. Y algo interesante es que en las entrevistas previas, no es que pierdo mucho tiempo en la televisión, pero en las entrevistas previas a la pelea, decía, bueno, él es muy devoto, él es católico, él es muy devoto a la Virgen María, y entonces decía que está aferrado a la Virgen María, que le dedica esta pelea a la Virgen María, y entonces ya después cuando gana la pelea, se persina, y entonces le dedica la pelea a la Virgen María. Y es algo interesante, tal vez el contexto teológico que todos tenemos. Muchas veces pensamos que necesitamos llegar y ofrecerle algo a Dios para ser aceptados. Todos sabemos, si no sabes, creo que tienes una idea bastante elevada de ti mismo, pero todos sabemos que no somos lo que debemos de ser. No somos lo que debemos de ser y puedes aparentar, pero ya ahí en la soledad, ahí en la sinceridad de tu monotonía, sabes que no eres lo que debes de ser. Y entonces muchas veces pensamos, bueno, si Dios es perfecto, santo, todopoderoso y yo soy lo que soy, si es que Dios me va a aceptar, bueno, pues entonces le debo de ofrecer algo. Entonces tal vez Canelo le ofrece la pelea a la Virgen María para que la Virgen María interceda con Cristo y para que Cristo interceda con el Padre. Pero no es único del Canelo. El 12 de diciembre, cada 12 de diciembre me sorprende la fortaleza de muchas personas. Estaba viendo un reportaje bastante interesante. Algunas personas entran a una dieta especial, a ejercicios de resistencia para poder caminar de donde estén hasta llegar a la basílica. Y entonces llegan a la basílica y cumplen con ese peregrinaje. Muchos se arrastran en sus rodillas, muchos no solo eso, sino que con látigos, con cilicios se lastiman. Cilicios son como mallas con púas que precisamente son para lastimarte. Y entonces tú llegas y le ofreces a Dios tu peregrinaje o tu sufrimiento.
Y entonces llegas y le tienes que presentar algo a Dios para ser aceptado. Fíjate que sabemos que no somos lo que debemos de ser. Si vamos a ser aceptados por Dios, muchos de nosotros pensamos, bueno, le voy a ofrecer algo. Te voy a contar algo bastante vergonzoso que hice en mi primer mes de cristiano. Mi teología estaba bastante pésima, y quería algo muchísimo, y ese algo, ya viendo en retrospectiva, era algo que le desagradaba a Dios. Estaba en ese momento sinceramente pidiendo que bendiciera mi desobediencia, pero quería algo muchísimo. ¿Y sabe lo que hice? Era un invierno y era uno de esos frentes fríos que luego nos agarran. Y creo que hacía más frío que ahorita. ¿Y sabes lo que hice? En mi ignorancia hice un trato con Dios. Y entonces le dije, mira Dios, quiero esto. Sé que eres bueno, Dios, y ojalá que me lo des. Y mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dormir en el piso, sin cobijas, sin pijama, te lo juro. Eso es lo que estaba pasando en mi mente. Lo voy a hacer, Dios. Y lo quiero hacer porque quiero que tú me bendigas, porque quiero que tú me ayudes a conseguir esto. Y lo hice, y después de media hora dije, ¿sabes qué? Esto es demasiado. Me fui a la cama y me dormí. Pero no está muy disparatado de lo que muchos de nosotros pensamos, tal vez puedes llegar a ver a las personas con profesión católica cada 12 de diciembre. Pero están bien locos. Pero ¿qué hacen? ¿Has hecho alguna de estas cosas? Incluso cuando llegas a desobedecer a Dios y entonces en tu idea tienes que presentarle algo, tienes que castigarte, tienes que sufrir para que Dios vea un arrepentimiento sincero y Dios te perdone. Fíjate que el libro de Hebreos, el capítulo 9, nos va a estar apuntando a la idea de que no solo es obedecer, sino es amar. Y nuestro problema es que nosotros no amamos lo que debemos de amar, y eso nos separa de Dios. Entonces muchos de nosotros caemos en una religiosidad exterior, en un legalismo. Pero lo que el autor nos está diciendo en este capítulo es que el legalismo obedece pero no ama. Y ese es el problema que nos separa de Dios. No importa si obedecemos exteriormente, si no amamos, eso es lo que nos separa ultimadamente de Dios. Y entonces el autor de Hebreos está explicándote ese punto. Y entonces del versículo 1 al versículo 8 te está diciendo que el pueblo de Dios tenía ese mismo sentir. No podían acercarse a Dios. ¿Se acuerdan hace 3 semanas que vimos que todo del tabernáculo apuntaba a esa idea? Que no podemos acercarnos a Dios. Y entonces las cortinas del tabernáculo tenían querubines. Y eso, cuando la gente lo veía, recordaba lo que había pasado en Génesis 3 y los querubines que estaban guardando, que estaban protegiendo el jardín de Edén, y estaban recordándole al pueblo: quieres entrar a ver a Dios, pero no puedes entrar a ver a Dios porque tu problema es el corazón. Amas lo que no debes de amar. Obedeces exteriormente, pero no amas lo que estás obedeciendo, y eso te separa de Dios. Entonces las cortinas recordaban que no podíamos acercarnos a Dios. El altar que estaba hasta enfrente nos recordaba que no podíamos acercarnos a Dios. El sacerdote, que solo el sacerdote podía entrar una vez al año, nos recordaba que nosotros no podemos encontrarnos con Dios, no podemos llegar a Dios. Y si llegamos a Dios y si nos encontramos con Dios, es bajo sus términos. Y entonces había un día de la expiación donde el sacerdote llegaba cada año, solo una vez al año, y llegaba al lugar santísimo. Y entonces el tabernáculo era una tienda.
una tienda con cortinas, un campamento, y entonces estaba dividido, en el lugar de enfrente estaba el lugar santo, en el lugar de atrás estaba el lugar santísimo. En el lugar santo solo los sacerdotes podían llegar a cambiar el candelabro. Había un candelabro con 12 velas que representaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no podía entrar ahí, pero el candelabro representaba el pueblo de Dios, y solo los sacerdotes llegaban al lugar santo para limpiar, para cuidarlo, pero solamente el sumo sacerdote podía llegar al lugar santísimo, que estaba hasta atrás. En el lugar santísimo, del versículo 1 al versículo 8, el autor nos está diciendo que entonces había ahí una urna, había una caja donde estaba guardada los 10 mandamientos, la vara de Aarón, donde estaban ahí querubines, otra vez recordándonos que Dios es santo, que nosotros no nos podemos acercar a Dios. Y entonces cada año había ahí un lugar de la expiación, y se llamaba el lugar de la expiación porque cada año el sacerdote, para poder entrar y para que Dios pudiera aceptar a su pueblo, tenía que vertir sangre de un animal sin mancha. Y entonces estaba ahí una urna, y su tapa se llamaba el lugar de la propiciación. Se llamaba el lugar de la propiciación porque en ese lugar era donde Dios se encontraba con su pueblo, donde Dios era propicio a su pueblo, donde Dios estaba a favor o se mostraba a favor de su pueblo. Y entonces, para que pasara eso, el sacerdote primero tenía que derramar sangre por sus propios pecados, después tenía que derramar sangre por los pecados del pueblo. Ahora, ¿por qué tiene que derramar sangre? ¿No te parece algo bastante violento, grotesco, alarmante? Imagínate que la sangre está virtiéndose en ese lugar y está todo manchado de sangre. Y antes de entrar al tabernáculo estaba el altar de los sacrificios, un altar bien grande de bronce donde se hacían sacrificios diarios. Y diario era ese olor a sangre, eran esos animales sacrificados. Ahora Dios le estaba mostrando a su pueblo lo que era acercarse a Dios. Ahora, ¿se te hace que es algo raro, violento? Dios le estaba mostrando al pueblo un instrumento pedagógico, si quieres. Le estaba mostrando al pueblo las consecuencias del pecado, la fealdad del pecado. Romanos 6:23, ¿te acuerdas? Porque la paga del pecado es muerte. Dios le estaba enseñando a su pueblo lo que pasó en Génesis 3 tiene consecuencias. Lo que pasa en el pueblo tiene consecuencias. Entonces los engaños que nosotros hacemos, las extorsiones, los chantajes, la desobediencia a Dios tiene consecuencias. Y entonces cada año cuando el pueblo llegaba y se quería acercar a Dios, se veía animales muertos, sacrificados, derramamiento de sangre. Significaba que la paga del pecado es muerte. Tiene que haber paga, tiene que haber restitución por el pecado. Dios es santo, no te puedes acercar a Dios. Tu desobediencia tiene consecuencias. Y cada año, día a día, el pueblo reconocía y recordaba eso. Fíjate lo que R.C. Sproul nos dice. Es una cita larga, pero vale la pena leerla. Te la pongo ahí en la pantalla. Es larga, pero quédate conmigo. Dice: el pecado es una traición a nivel cósmico. Ya olvídate a nivel estatal, federal, personal, a nivel cósmico. Dice: el pecado es traición contra un soberano perfectamente puro. Es un acto de ingratitud suprema hacia aquel a quien se lo debemos todo, aquel que nos ha dado la vida misma. ¿Alguna vez has considerado las implicaciones más profundas del más mínimo pecado? El pecadillo más insignificante. ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Creador cuando lo desobedecemos en lo más mínimo? Estamos diciendo no a tu justicia. Estamos diciendo: Dios, tu ley no es buena. Mi juicio es mejor que el tuyo. Tu autoridad no se aplica para mí. Estoy por encima y más allá de tu jurisdicción. Tengo derecho a hacer lo que quiero hacer, no lo que me ordenas que haga. Y entonces el pueblo de Dios estaba recordando eso cada vez. El pecado tiene consecuencias. Nuestro pecado es una traición a nivel cósmico. No podemos acercarnos a Dios y nuestro pecado es grotesco, es feo, es sangriento. Nuestro pecado tiene que ser restituido.
Ahora, imagínate, Dios no lo quiera, que un día recibes una llamada que secuestraron a tu hijo y tratas ahí en tu pánico de recoger el dinero necesario para poder rescatar a tu hijo o a tu hija, y últimamente no llegas a tiempo y terminan asesinando a tu hijo y aparece ahí tirado en la calle, algo bastante alarmante, grotesco, lo sé. Imagínate eso conmigo. Entonces llegas a encontrar ahí a tu hijo torturado, a tu hijo muerto, y llegas buscando justicia delante de un juez. Sabes que lo que acaba de pasar debe de ser castigado y debe de ser procurado por la justicia. No puede quedarse así. Sacrificaron a tu hijo, torturaron a tu hijo, lo privaron de la libertad. Llegas a un juez y entonces este juez te dice que es un juez misericordioso y es un juez bueno. Y entonces, porque es un juez bueno, va a dejar salir a los que secuestraron a tu hijo. ¿Qué dirías? ¿Considerarías este juez bueno? Es un atropello de la ley. Oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde está la ley? ¿No se supone que tú debes de procurar que se cumpla la ley? ¿Que se castigue lo que acaba de pasar? Imagínate que llegues delante del juez y entonces, después de hacer una traición cósmica delante de Dios, de desobedecer su plan, de tener un corazón que no ama lo que debe de amar, de rechazar a Dios, de violentar su creación, de violentar su plan, llegas, te paras delante de Dios y le dices: Dios, tú eres un Dios misericordioso, déjame libre. Es lo mismo que estamos haciendo cuando nos presentamos delante de un juez y nos ofendemos si ese juez es misericordioso y deja salir al que acaba de asesinar a nuestro hijo. ¿Sí tiene sentido? Lo que Dios nos está enseñando en el antiguo pacto, en el tabernáculo, es la fealdad de nuestro pecado. Son las consecuencias de nuestro pecado. Y entonces fíjate lo que está pasando. Les está diciendo que el pecado tiene consecuencias, que los sacrificios apuntan a esta realidad. Pero finalmente los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, no solucionaban el problema de raíz. Y eso es lo que el capítulo nos está diciendo. Ve conmigo al versículo 9. Fíjate, el versículo 9 dice: esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. ¿Te das cuenta? Los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Versículo 10. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo, hasta la llegada de Cristo. Lo que te está diciendo es que santidad no es exterior, santidad no es vestimenta, santidad no es llevar corbata o no llevar corbata. Santidad no es usar falda o no usar falda. Santidad no es ir a este lugar o no ir a este lugar. Santidad no es alzar las manos para cantar o no alzar las manos para cantar. Santidad no es comer esto o no comer esto. Santidad no es abstenerte de esta bebida o no abstenerte de esta bebida. Legalismo obedece, pero no ama. Santidad ama y por eso obedece. Lo que el autor nos está diciendo es que el antiguo pacto nos estaba señalando que podemos obedecer exteriormente, pero si no amamos a Dios, eso es lo que nos separa de Dios. Eso es lo que demanda a Dios: justicia, santidad. En otras palabras, santidad entonces ama a Dios, atesora a Dios y por eso obedece a Dios. Santidad es un corazón entregado a Dios, prefiere a Dios más que otra cosa. Ahora, la realidad es que ninguno de nosotros somos eso. Ninguno de nosotros somos eso. Ninguno de nuestros corazones prefiere a Dios más que todas las cosas. Ninguno. Y es precisamente por eso que Dios demanda justicia. Fíjate el versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, fíjate, más excelente y perfecto. ¿Te acuerdas que dije Cristo es mejor sacrificio porque se ofrece en un mejor lugar, en la presencia de Dios, en el cielo mismo?
Por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, 12, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Si el sacerdote llegaba al lugar santísimo año tras año, ofreciendo un becerro, ahora Cristo llega y se ofrece delante del Padre, se ofrece a sí mismo, derrama su sangre, y entonces Él es el que paga por el pecado que Dios estaba ofendido. Él es el que paga la justicia que Dios demandaba. Fíjate, dice que entonces Cristo ofrece su propia sangre y nos da un rescate eterno. Versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados. Cristo es el que se ofrece a sí mismo para reconciliar a su pueblo con Dios. Ahora, esto es lo que es radicalmente diferente al cristianismo de cualquier otra religión. Todos reconocemos que hay algo mal con nosotros mismos, que no somos lo que debemos de ser. Cualquier religión te dice, bueno, es que debes de echarle ganas, debes de mejorarte a ti mismo, debes de dejar de ser lo que eres y debes de ser más como Dios si es que quieres ser aceptado por Dios. Entonces vamos ahí y nos arrastramos hasta una capilla, o ayunamos, o nos lastimamos, o hacemos esto o hacemos lo otro. Pero el cristianismo, en vez de que te pida que tú entregues algo a Dios, el cristianismo te dice que Dios entrega algo por el pueblo que lo había ofendido. Si yo llego a ofender a mi esposa, si tal vez reacciono mal, si digo algo y me corre de la casa y me encierra la puerta de la casa y quiero entrar, si ella es la ofendida, yo voy a traerle algo a ella. ¿Tiene sentido? Yo voy a comprarle un ramo de rosas, voy a comprarle unos chocolates, y no me queda de otra, voy a hacer todo lo posible para que ella me perdone. Ella es la ofendida y soy yo el que debo de traerle algo a ella. Ahora, el cristianismo, esto es lo que te está diciendo, que hay una ofensa cósmica, que hay una rebeldía, que las consecuencias del pecado son grotescas, son violentas, son feas, y es Dios quien ofrece algo al ofensor. Entonces te está diciendo que si te quieres acercar a Dios, no te puedes acercar a Dios. Si te quieres acercar a Dios, es bajo sus términos y es para su gloria. En otras palabras, no puedes ofrecerle nada a Dios, absolutamente nada a Dios. John Owen, un puritano, decía que no contribuimos a nuestra salvación en absoluto más que nuestro pecado. No puedes acercarte a Dios, no importa si ganas una pelea. No puedes ofrecérsela a Dios como si Dios necesitara una pelea. No importa si duermes en el piso, Dios no necesita que duermas en el piso. No importa si ayunas por una semana, Dios no está necesitado de tu ayuno por una semana. Fíjate que muchas veces nosotros estamos más concentrados en lo exterior, y entonces caemos en un legalismo, en una religiosidad externa. Y entonces nos empezamos a sentir mejor porque hacemos esto y no hacemos esto, y empezamos a hacer esto. El legalismo obedece pero no ama. El problema de nosotros es que nosotros no amamos. No importa si obedecemos exteriormente, si no amamos lo que debemos de amar, eso es lo que nos separa de Dios. Ahora, la realidad es que ninguno de nosotros somos lo que debemos de ser, no amamos lo que debemos de amar. Cuando Cristo se ofrece a sí mismo para reconciliarnos con el Padre, me doy cuenta que para todos nosotros, sinceramente, eso no significan tantas buenas noticias. O sea, me estás diciendo que Cristo se ofrece a sí mismo para acercarme a mí con el Padre. O sea, que Cristo muere a sí mismo para recibir la ira de Dios y que yo pueda llegar a Dios. Ok. ¿Sabes por qué? Porque nos conformamos con tan poco.
C.S. Lewis decía que nuestros corazones o nosotros somos como niños que crecieron en la calle, sin papá, sin mamá, niños paupérrimos, niños muy pobres, que entonces están acostumbrados a jugar con el lodo y con la tierra de la calle. Y llega alguien y le dice a este niño: vente niño, que mira, aquí tengo un castillo de Legos. El niño no tiene ni idea de lo que estás hablando. El niño está tan acostumbrado al lodo, para él el lodo es padrísimo. Para él un pedazo de desecho de perro es lo máximo. Te diría que muchos de nosotros somos así, si no es que todos. Nos conformamos con tan poco, con la suciedad de nuestro pecado, con la adicción que nos está destruyendo no solo a nosotros, sino a nuestra familia. Y entonces alguien llega y nos dice: oye, es que Cristo murió para reconciliarte con el Padre. Ok, pero ¿sabe la promesa del nuevo pacto? Que no solo es que Cristo nos reconcilia con el Padre, sino que trabaja en nuestro corazón para darnos nuevas afecciones, para que podamos apreciar ese castillo de Legos, para que podamos ver el lodo y la inmundicia como lo que son, y podamos ver algo más glorioso y más hermoso y más grande que nuestro pecado. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y entonces esas son las consecuencias de Cristo entrando al lugar santísimo, ofreciéndose a sí mismo, derramando su sangre, reconciliándonos con el Padre y trabajando en nosotros un nuevo corazón. Legalismo obedece pero no ama. La promesa del nuevo pacto es que Cristo murió por nosotros, no solo para reconciliarnos con el Padre, sino para darnos un nuevo corazón que ame lo que debe de amar, para estar verdaderamente reconciliados con Dios. Fíjate el versículo 13, el versículo 14, dice: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, la santifica de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras que conducen a la muerte de nuestros pecados? Fíjate ahora, fíjate lo que dice aquí: a fin de que sirvamos al Dios viviente. A fin de que sirvamos al Dios viviente. Legalismo obedece pero no ama. Santidad ama y por eso obedece. Fíjate lo que dice: a fin de que sirvamos al Dios viviente. A fin de que sirvamos al Dios viviente, de que lo obedezcamos porque lo amamos. Y entonces dice: si es así, cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció sin mancha, purificará nuestra conciencia, a fin de que sirvamos a Dios. No tenemos que flagelarnos por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. No tienes que revivir tu pecado. Cristo pagó por tu pecado. No tienes que estar deprimido por tu pecado. Cristo pagó por tu pecado. Entonces, lo que te está diciendo es que el cristiano no vive en culpa. El cristiano no debe de vivir en culpa. Si en verdad ha entendido el Evangelio, Cristo pagó por su pecado. La profundidad del Evangelio es que en la cruz Cristo pagó por los pecados pasados, presentes, futuros. Y eso nos llega a amar a Dios, a atesorar a Dios, a anhelar a Dios. Y entonces obedecemos porque amamos. No significa, entonces voy a vivir en libertinaje. No, es que no has entendido el Evangelio. No importa si obedeces exteriormente, pero si no amas, eres igual que la persona que rechaza la gracia de Dios y vive en libertinaje. El legalismo obedece pero no ama. Santidad ama y por eso obedece. No tienes que flagelarte por tu pecado, revivir tu pecado, cargar con tu pecado. Imagínate entonces que estás delante de este juez, que tú fuiste el que asesinó al hijo de esta persona. Tal vez estabas checando tu Facebook y tal vez estabas manejando, tal vez lo pasaste a traer, lo atropellaste, tal vez lo murió el hijo. Y este papá demanda justicia. Y este papá demanda que vayas a la cárcel.
Y entonces está un juez ahí que es verdaderamente justo, que está ahí para velar por el cumplimiento de la ley. Imagínate entonces que estás ahí delante del juez, esperando el veredicto del juez, y entonces el juez decide ir a la cárcel en tu lugar. El juez no está dispuesto a violentar la ley, el juez está dispuesto a castigar el pecado, y sin embargo, él está dispuesto a cargar con las consecuencias del pecado. Y eso es lo que pasa en la cruz de Cristo. Cristo paga por tus pecados. Cristo restituye tu relación con Dios. Y entonces Cristo te acerca al Padre. ¿Conoces a Hemingway? Un autor literario, creo que ganó un premio Nobel. Una de sus obras más conocidas es El viejo y el mar. En una de sus cartas, se llama Fitzgerald, uno el que escribió el Great Abbey o el Gran Abbey. Salió una película de él. Bueno, son dos genios literarios. Son dos personas que son conocidas, son intelectuales y han escrito muchísimo. Y entonces Hemingway le manda una carta a este cuate al que escribe El Gran Gatsby, y están platicando de Dios y del cielo. Y fíjate lo que Hemingway le dice a su amigo. Dice: para mí el cielo sería una gran plaza de toros, con 2 asientos de primera para mí y un arroyo de truchas justo afuera, en el que nadie más pudiera pescar, y 2 casas encantadoras en la ciudad. Y en una casa tendría a mi esposa e hijos, y sería monógamo y los amaría de verdad. Pero en la otra casa tendría a mis 9 hermosas amantes en 9 pisos diferentes. Hemingway está describiendo al cielo, lo que es el cielo para él. Y fíjate, cuando nosotros hablamos incluso del cielo como cristianos, ¿sabes a qué resumimos? A reunirnos con el pariente que perdimos. Como si el cielo fuera el pariente que perdimos. El cielo es Dios. Y la promesa del Evangelio es que vamos a estar reunidos con Dios, una vez más con Dios. Y el cielo es cielo porque Dios está allí. Pero fíjate lo que Hemingway está describiendo. Dice: para mí el cielo sería una gran plaza de toros, con 2 asientos de primera para mí y un arroyo de truchas justo afuera. Soy monógamo y tengo 9 amantes. Cristo se ofrece a sí mismo para darnos a Dios, para darnos el cielo, para reconciliarnos con el Padre. C.S. Lewis, en su libro El Gran Divorcio, habla del infierno. Y el infierno es más parecido en ese libro de lo que Hemingway está describiendo como el cielo. Y traduce y explica el infierno como un lugar donde cada uno está interesado en sí mismo, donde cada uno vive por sí mismo, donde todos viven solos, viviendo para ellos mismos, y los que han estado más tiempo en el infierno son los que están más lejos de todos, son los que viven más aislados. Y entonces el infierno es este lugar donde todos somos tan egoístas que es imposible la comunidad, porque hay pleitos, hay traiciones, hay sobornos, hay como si vieras México. Y hay tanto de esto por tan mucho tiempo que todos viven aislados. Y los que han estado en el infierno por más tiempo son los más aislados. Y entonces viven para ellos mismos. Eso es el infierno más que lo que traduce Hemingway como el cielo. Ahora entonces Cristo se ofrece a sí mismo para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué preferirías? ¿Mejor salud o Dios? ¿Una familia más unida o Dios? ¿Hijos con mejores calificaciones o Dios? ¿Sabes qué? Muchos de nosotros, sinceramente, de una forma subconsciente, preferiríamos mejor salud, mejor empleo, hijos mejores portados. La promesa del nuevo pacto es que Cristo nos da a Dios. Cristo paga por la ofensa y nos acerca al Padre. Y nuestro corazón está tan pervertido, tan maleado, que sinceramente para muchos de nosotros eso no es tan glorioso como es. Pero la promesa de Cristo es que nos está
nos está formateando, está trabajando en nuestros corazones. Déjame terminar con esto. 2 Corintios 2:9. Fíjate, Pablo está hablando de lo que Dios nos promete. Y dice, ningún ojo lo ha visto, ningún oído lo ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y es Dios, y es su presencia, y es estar finalmente satisfechos en Él, descansando en Él, nuestra identidad en Él, nuestra seguridad en Él. Tenemos una herencia eterna, no tenemos que estar buscando por nuestra seguridad en nuestra cuenta de banco, en lo que las personas piensan, en lo que las redes sociales dicen. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es, solo de Jesús la sangre, no lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Y déjame terminar con la cena del Señor. Antes de ascender Jesús, antes de ser crucificado y ascender, le deja a los discípulos la práctica de la cena del Señor, donde recordamos la venida de Cristo. Y entonces dice que esa sangre representa el nuevo pacto, que esa sangre representa precisamente lo que el autor de Hebreos está diciendo, el nuevo pacto, la nueva promesa. Y entonces Cristo entrega su cuerpo por nosotros, Cristo derrama su sangre por nosotros y nos invita a recordar cada vez que participemos de la cena del Señor las promesas que tenemos, la herencia eterna que tenemos en Cristo. Cristo nos reconcilia con el Padre, Cristo nos acerca a Dios. Entonces, si eres cristiano, si confiesas a Cristo, si eres confirmado como miembro en esta iglesia, te invitamos a participar de la cena del Señor, recordando las promesas que tenemos en Cristo, recordando que llegamos a Dios no dándole absolutamente nada, no podemos darle nada. Cristo es el que se ofrece a sí mismo por nosotros y nos promete un nuevo corazón, nos promete nuevas afecciones. Señor, te ruego por este tiempo, Padre, gracias por Cristo, gracias por su sangre derramada por nosotros. Padre, te ruego que tú seas este día, Padre, que tú sigas trabajando en nosotros, que lleguemos a atesorarte, Señor, que lleguemos a amarte sinceramente. Padre, que no nos enfoquemos en una religiosidad externa, que no nos enfoquemos en aparentar lo que no somos, que lleguemos a ti honestos, confesando que, Señor, que no te amamos, que a veces nos parece aburrido estar contigo, que a veces nos parece monótono saber de ti, y eso es precisamente lo que nos separa y nos hace detestables delante de ti, Señor. Te ruego que tú seas con nosotros, que nos aferramos a Cristo, que Cristo nos renueve nuestros corazones y que sus promesas muevan nuestras afecciones. Padre, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.